pensaba hacer esta presentación en inglés, pero creo que no tenemos traducción. Las láminas están en inglés y yo hablaré en español. Ahí nos entendremos. Quisiera explicar, bueno, primero dar las gracias a Fernanda y a Eduardo Debes por esta invitación. Es mi primera vez en esta universidad y en Puerto Alegre, así que es una gran oportunidad para conocernos y para iniciar este trabajo. Les voy a contar algo sobre la historia de esta presentación, que está también en la introducción. En verdad, yo he estado trabajando en los últimos años sobre el pensamiento internacionalista chino. Y en la lógica del diálogo sur-sur, entonces surgió la posibilidad de combinar esas dos líneas de trabajo. Y entonces lo que voy a compartir con ustedes es un trabajo, algo del trabajo de pensamiento internacionalista chino que ya está avanzado, y una parte inicial de cómo eso se conecta con la situación africana. Y entonces, siguiendo mi costumbre, y dado que yo estudié en una universidad muy provocadora, he preparado una presentación para generar algo de movimiento, ¿no? Desde luego el título ya lo dice, ¿no? Es el rol de África en la política exterior de China entre soft power, que es un concepto que ya todos conocen de Joseph Nye, y buying power, que es un concepto acuñado por el profesor David Arase para hablar de la política de cooperación japonesa hacia el resto del mundo, ¿no? Una estrategia o un instrumento diplomático para conseguir voluntades en los foros internacionales. A eso se refiere con buying power. Este es el esquema de mi presentación, pero me trataré de seguir a él básicamente por los minutos que tenemos. Y haré una conclusión relativamente pormenorizada. Me parece que un aspecto interesante o relevante para mirar esta nueva relación sur-sur, esta nueva relación entre China y África, es en primer lugar considerando de qué modo ha cambiado la estructura del poder en Asia, ¿no? Y cómo este poder ha cambiado, sobre todo desde la crisis asiática en adelante. Empiezo con la introducción, ¿no? Hace 2 años atrás, en un congreso también organizado por el profesor Debes, en la sesión inaugural, yo pregunté a la audiencia: ¿cuántos de ustedes conocen a estos teóricos chinos de las relaciones internacionales? Y leí una lista corta de nombres y me quedé en silencio. La audiencia, que era mucho público, también quedó en silencio. Nadie conocía esos nombres. Entonces yo expliqué: estos son la versión china de Nicholas Spigman, que tal vez sí conocen, de Hans Morgenthau, que seguramente conocen, de Kenneth Waltz, de Joseph Nye. Ellos son, pero nadie los conocía. Entonces seguí: estos son, esa lista de chinos de la que yo hablaba, los intelectuales orgánicos de quienes toman las decisiones en China. Esto no sería nada importante si se tratara de otro país, pero sin embargo se trata del país que ha acumulado más poder en los últimos 30 años de nuestra historia reciente. Después de este congreso, porque yo empezaba esa tarea, yo me dediqué a analizar sistemáticamente esa producción, a clasificar esa agenda en temas y subtemas, a clasificar las preguntas, las hipótesis y los argumentos de esos teóricos chinos. Es un trabajo, claro, sí, es un trabajo de chino, o de hombre blanco. Y lo que yo presento entonces ahora es una derivación de esa investigación más larga, ¿no? Vamos entonces a los cambios estructurales en Asia, ¿no? Punto por punto. Hay 4 cambios importantes que hay que tener presente para poder comprender la relevancia que esta idea de estudiar el pensamiento chino puede tener. Lo primero es la declinación de Japón, que es más visible después de la crisis económica del 97, pero ya era visible desde los 80, cuando habían desequilibrios en el tipo de cambio que eran muy importantes, y obviamente después del 91, cuando se produce la crisis de burbuja en la economía japonesa, que termina por inclinar hacia abajo. El ascenso de China, del cual ya se ha hablado demasiado, pero creo que hay poca sustancia, hay poco análisis
en términos de qué significa eso. El grupo de Bernal Mesa, Oviedo, Christensen y Chin están precisamente trabajando en eso. Yo comparto con ellos esa preocupación. La integración creciente de India y China es un aspecto interesante, ¿no? India, que es la democracia más grande del mundo, que parecía estar empujada por la razón idealista y que parece que desde los 80 está también empujada por la razón pragmática. A esa integración de racionalidad pragmática o de racionalidad instrumental, si ustedes quieren, se explica una buena parte de lo que está ocurriendo en los últimos 5 o 6 años en la economía asiática y lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Ellos son 2.500 millones de habitantes poniéndose de acuerdo en un proyecto intraindustrial. Eso está ya bastante estudiado y está en curso. Y lo último es el conflicto latente en Corea, ¿no? Que de algún modo posterga el lugar de Corea en el juego económico internacional, pero también en el juego político internacional. Hasta que ese dilema no se resuelva, ellos no son, entre comillas, un jugador tan relevante, son más bien un lugar de preocupación. ¿Sí? Veamos, la nueva política exterior china. Voy a compartir con ustedes muy brevemente algo de esta agenda. Después de haber estudiado este corpus de obras que mencionaba, uno puede llegar a la conclusión de que China ya no quiere ser el líder del tercer mundo, sino que quiere transformarse en un poder hegemónico con características muy similares a las que los otros poderes hegemónicos han tenido en el pasado. Más del 50% de la preocupación de esta intelectualidad orgánica está pensando en política exterior, está pensando en relaciones internacionales de un modo particular, están pensando en cómo ocupar el mundo como Estado hegemónico. Si uno mira la obra de Nicholas Spiegelman, que se escribió durante la Segunda Guerra Mundial, si uno mira la obra de Hans Morgenthau, escrita después de la Segunda Guerra, se dan cuenta que es una reflexión teórica que hace el país que está a la cima, pensando con qué valores, con qué criterios, con qué conceptos nosotros vamos a ordenar el sistema internacional, ya no jugando desde otro sitio, sino jugando desde la cima. Veamos algo más de detalle. Miren ahí, hay una clasificación primaria, o sea, tema dominante, y una clasificación secundaria, temas de segundo orden dentro de la agenda de estudio. Y uno puede ver que entre la preocupación por el poder y la preocupación por las relaciones internacionales está más del 80% de la producción de conocimiento que los chinos orgánicos, intelectuales orgánicos, hacen para quienes toman decisiones. Y si miran el detalle en la columna de la derecha, van a apreciar que están pensando en eso, cómo ascienden al poder, cómo se insertan en el sistema internacional global, cómo ocupan el soft power como un poder diplomático, o sea, el soft power no como una convicción sobre el prestigio, que es la idea de Nye, sino como una forma de penetrar estructuras de poder de una manera con baja resistencia, con baja oposición. Cómo resignifican su diplomacia, esta nueva diplomacia a través de los institutos Confucio, una nueva diplomacia intentando seducir también con mucho de lo que ellos legítimamente tienen para ofrecer. Sobre orden regional, China empezó por constituirse en un hegemón a nivel asiático y luego en el resto del mundo. Sobre relaciones regionales, transregionales, es decir, no hay un proyecto distinto al que tuvo Estados Unidos en los años 40, no hay un proyecto distinto al que tuvo Gran Bretaña en el siglo XVIII, y antes España, y antes Portugal, y antes Roma. China se comporta desde el punto de vista político, creo yo, exactamente igual como nosotros. No es peor ni es mejor, tiene un patrón bastante similar. Por supuesto hay contenidos civilizacionales distintos. Ahora, miremos indicadores. Cambios estructurales en el poder. Si miran a esa curva, podrán ver que si miramos la capacidad de compra ajustada por el producto, se van a dar cuenta que estructuralmente China crece y, claro, crece en detrimento de Estados Unidos. Pero China es un colaborador
simpático, por ahora sí, pero China busca tanto el poder como nosotros, y sus políticos se están preparando para eso, y sus intelectuales están pensando en eso. Mi preocupación era, ellos están haciendo eso y nosotros no sabemos con detalle qué están haciendo y qué están pensando. Ellos nos conocen, hablan nuestras lenguas y nosotros no hablamos la suya. Y hasta aquí, solo, como hago yo, leemos lo que ellos escriben en inglés, en francés, en español. No sabemos mucho más. Veamos, ¿cuál es el rol? Una primera fuente de interpretación es decir que, en una perspectiva política, es que China podría ser un cooperador, un cooperante. Esto se hablaba ayer también. Bueno, de algún modo, todos quieren cooperar con África, sobre todo cuando hay crisis humanitarias. Y China también lo hace. Pero, ¿es solo una decisión inspirada por un criterio humanitario? ¿O también hay algo de una forma de comprar cuotas de poder para instalar su proyecto? En mi análisis de la agenda internacional china, de la agenda intelectual o de la agenda de ideas que producen los intelectuales que trabajan para los que toman decisiones, para China, África es una nueva frontera económica y es un lugar donde conseguir votos para foros internacionales. Y voy a presentar esto con 3 ejemplos. Uno sobre la asistencia en fondos, que es lo que hablaba Gladys recién. Otro mirando el comercio entre África y China. Y otro mirando la inversión china en África. Si miran los fondos de asistencia, más del 50% de la cooperación china hacia el mundo va hacia África, ni siquiera hacia el resto de Asia. Eso es muy interesante. África, ya saben, una de las grandes fuentes de recursos naturales, recursos como metales ferrosos, petróleo, y por lo tanto África es clave para el proyecto industrial global de China. Como decía Bui ayer, hay una posibilidad de complementación, pero esa complementación depende de cuáles sean las ideas políticas que tenga el nuevo poder hegemónico, cuál sea su plan. Y hasta aquí creo que su plan no es distinto al de las otras potencias hegemónicas. Veamos el ejemplo 2. El comercio bilateral ha estado creciendo casi logarítmicamente en una tendencia exponencial y revela que hay un nivel de integración que sostiene la hipótesis de Bui. O sea, hay una integración. La pregunta ontológica, ¿no?, y política, ¿para qué? ¿Para qué estamos empujando ese comercio, ¿no? Y miren la inversión, que es el tercer ejemplo, ¿no? África representa más del 30% de la inversión internacional de China. Hoy día es un poco más. Y entonces, este desembarco no es solo un desembarco humanitario. África es un objetivo económico dentro de un plan mucho mayor de política global, que es el que China tiene. Entonces, mirado desde la perspectiva de relaciones internacionales, desde una perspectiva política, ¿cuáles podrían ser nuestras conclusiones preliminares? Bueno, primero, que China se está convirtiendo en una potencia hegemónica, y a juzgar por el tipo de ideas y el tipo de política que están creando, ellos están abandonando el sur, en los términos como Gladys lo presentaba, ¿no?, como un lugar para mirar el mundo, un lugar para conectarse con nosotros, no solamente como una referencia geográfica. La segunda idea es que el objetivo de la política exterior de China ya no es Asia, ya no es el liderazgo del tercer mundo. Su objetivo es el mundo. Los chinos miran a escala mundial, ya hace mucho tiempo, ¿no? Y estas ideas que he mirado en detalle solo refuerzan esa posición, incluso más. Me preocupé de ver si los chinos tenían conceptos o teorías propias. Y hasta aquí están trabajando principalmente con el corpus teórico de los occidentales, y específicamente con el corpus teórico estadounidense.
O sea, no han fabricado ideas propias, están usando esas ideas para cumplir ese objetivo. Y gradualmente han ido instalando algunos pocos conceptos para diferenciarse simbólicamente, ¿no? Para decir que son una potencia suave, etc. El rol de África en la política exterior china. Decíamos en el título, entre poder suave y compra de poder. Creo que es más lo segundo que lo primero hasta aquí. Es mucho más lo segundo. Me parece que los chinos tienen en el horizonte a África como un lugar donde, gracias a su cooperación, puede romper las barreras que los estados establecen para el capital extranjero y para operar en nuestros territorios. Tanto así que los chinos llevan incluso a sus propios trabajadores en una estrategia que no parece de integración exactamente. En consecuencia, el futuro de África, en estos términos, no solo depende de su propio proyecto de desarrollo, que es lo que planteaba Nguyi ayer, no solo del orden internacional y el lugar que África pueda recibir en ese orden internacional, sino que depende, creo, mucho de este nuevo estatus que tiene China en el sistema internacional. Y me parece que ahí hay una clave para mirar el futuro. No es la única, pero me parece que ahí hay una clave importante. Este proceso nos hace, desde luego, pensar en que hay una historia que parece que se repite una y otra vez, ¿no? Y es que en este esquema de centro-periferia, parece actuar como un patrón del cual no podemos subir, ¿no? Como un path dependence. Y lo único que ha cambiado no es el esquema, ni solo ha cambiado el jugador que escribe las reglas. La cuestión es, la pregunta, perdón, es, como intelectuales, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando sobre ese proceso? Nuestro rol es pensar, no es resolver. Nuestro rol es pensar. Entonces, ¿qué estamos pensando? Mi respuesta, por ahora, es que yo estoy recién comenzando esto. Muchas gracias.